Muy bien, hermanos, vamos a comenzar el estudio de Zacarías capítulo 11. Vamos a continuar con este profeta post-exilio, Zacarías 11, y vamos a orar. Padre Santo, te pedimos en este momento que tu palabra no regrese vacía, como dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, y que nos ayudes a analizar estos versículos y sobre todo que los apliquemos a nuestra vida, que los vivamos, los hagamos nuestros, Señor, y que sean de edificación y de bendición para los oyentes. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, y dice la Biblia en Zacarías 11, del 1 al 3. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Aquí hay una serie de adjetivos que describen lo que Dios iba a hacer con estos enemigos de Israel. Oh Líbano es un símbolo que se refiere a aquellas naciones enemigas que estaban en contra de Israel. Y por lo tanto podemos decir, ¿verdad?, que se está refiriendo a esas naciones enemigas poderosas contra el pueblo de Dios, que querían parar los planes de Dios. Y vamos a estudiar cómo Dios hizo caer, derribar, asolar, destruir, ¿verdad?, a estos enemigos de Israel. Muy bien, dice la Biblia en Zacarías 11:1, oh Líbano, y varios historiadores y teólogos coinciden con que esto se refiere a esas naciones poderosas, grandes a nivel mundial, y que fueron enemigas, ¿verdad?, potencias que fueron enemigas de Israel. Pero es interesante notar la ilustración y la metáfora, la figura literaria que está utilizando el escritor, que es una metáfora describiendo a estas potencias como ese árbol del Líbano que conocemos como los cedros o como los cipreses o el ciprés. Y bueno, aquí yo pongo, ¿verdad?, en las notas que dice cayó, es derribado, es asolada, es destruida. Estas palabras tienen que ver con ruina, tienen que ver con destrucción, tienen que ver con caída, tienen que ver con algo alto que se destruye, se viene abajo. Y eso fue lo que hizo el Señor con estas potencias, con estas naciones enemigas de Israel. Las derribó, las asoló, las arruinó, las destruyó, las trajo abajo. Y he puesto lo siguiente. He puesto una ilustración para que tú puedas tener una visión de qué es un cedro, y estudiando, ¿verdad? El cedro es muy parecido al ciprés, son de la misma familia, son del Líbano, ¿verdad? Y son árboles muy, muy fuertes, árboles también se dice que muy longevos, pero son muy valiosos. El cedro es muy valiosa su madera para un uso de la construcción de aquellas épocas y también de hoy en día, ¿verdad? Su madera se considera como la más pesada, densa, fuerte, duradera y aromática. Es más, el libro de Oseas nos da la ilustración y la metáfora de que perfumemos o aromaticemos como el olor de un árbol de Líbano, ¿verdad? En este caso como un cedro o como un ciprés, que esta es la siguiente ilustración, un ciprés, que si te das cuenta son muy parecidos. Atrás se ven unos también que tienen como forma de pino. Entonces, el ciprés es un árbol muy parecido al de cedro, de la misma familia, como el cedro, que llegan a medir más de 40 metros de altura, son muy fuertes y son de la misma familia, pero algunos comparan el cedro con el pino o con árboles que tienen coníferas, ¿verdad? Todo esto, hermano, nos lleva a lo siguiente.
está ilustrando lo grande, lo magnífico, como lo enseña en el versículo 1, 2 y 3, refiriéndose a esos cedros, pero que dice que sus puertas, dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Sabemos que el fuego es pues símbolo, ¿verdad?, de que Jehová trae juicio y Dios traería juicio contra estos enemigos, estas naciones, y los iba a destruir. Por eso dice, porque el cedro cayó, versículo 2, los árboles magníficos son derribados, estos árboles grandes y hermosos, frondosos, espesos, longevos, grandes, que Dios los iba a hacer derribar, así como estas naciones. Esa es la comparación, ¿verdad? Y por eso dice, aullad, aullad. Seguiremos hablando de esto. Y bueno, porque vendría una gran destrucción, desolación, una ruina sobre estas naciones. La Biblia dice, aulla, oh ciprés, y luego dice, aullad, encinas de Basán. Y luego dice, voz de aullido de pastores. Está hablando en una forma metafórica, en una forma literaria, ¿verdad?, usando estas figuras literarias para referirse a ese dolor, ese sufrimiento que iban a pasar. La palabra aullar significa emitir fuertes y prolongados sonidos. Y bueno, en este contexto, hermanos, del capítulo 11, se refiere a ese dolor y a ese ruido fuerte que iban a hacer por la destrucción y la ruina que vendría sobre estas naciones, ¿verdad?, enemigas de Israel. Y claramente, por ejemplo, también el versículo 3 dice, porque la gloria del Jordán es destruida. Y nos habla de en una forma metafórica, nos habla de la brillantez, de la opulencia, de lo grande que eran estas naciones, como la gloria del Jordán, y que iban a venir a ser arruinadas, destruidas por la mano poderosa de Dios. También quiero reforzar y decir que esta metáfora que habla refiriéndose a las naciones enemigas contra Israel, nos da otra metáfora, otro ejemplo que dice, aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Basán era un lugar donde también lo menciona Ezequiel, lo menciona Oseas, lo mencionan varios profetas de la Biblia, refiriéndose a un lugar donde había mucha prosperidad, donde había árboles, donde había pastos verdes, ¿verdad?, opulencia, prosperidad, como aquí lo dice, bosque espeso, pero dice la Biblia que iba a ser derribado. Así que todos estos árboles, el ciprés, el cedro y encina, tienen que ver con esa idea, esa metáfora de que todas estas naciones elevadas, frondosas, grandes, Dios las iba a derribar, ¿verdad? Y quería poner también una ilustración de lo que era una encina, como pueden ver que frondoso es y muy común en Palestina. Bueno, hermanos, ahora entramos a un punto o a otra metáfora que está enseñando Dios a través de Zacarías, que es la de los pastores inútiles y los pastores, o el pastor que es útil, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la de los pastores inútiles, sabemos que el pastor se refiere a los líderes espirituales, y las ovejas se refiere a Israel. Así ha dicho Jehová mi Dios, versículo 4 del 11, apacienta las ovejas de la matanza. ¿Sí? Las ovejas de la matanza pues son las ovejas que iban a ser consumidas, iban a morir, pero dice, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Aquí nos está describiendo a los pastores de aquella época, líderes espirituales que se habían convertido en mercenarios, que se habían convertido en inútiles, en malos pastores, en malos guías, que solamente veían por sí, que solamente veían
por el dinero, por las cosas materiales. Y por eso dice el 6, por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual a su mano de su compañero y a la mano de su rey, y asolará la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Entonces, estos pastores se refiere a los pastores inútiles, a los pastores que se enriquecieron y que no tuvieron piedad y que hicieron las cosas mal, ¿verdad? Y una aplicación hoy que le podemos dar es, pues, aquellos que están en el pastorado y que a lo mejor no están llevando el pastorado como Dios quiere, no lo están llevando por amor a Dios, por amor a la obra, sino por otros intereses. El Señor se encargará, ¿verdad?, de juzgarlos, de juzgarnos, si es que estamos haciendo las cosas mal. Y bueno, estos pastores inútiles, estos guías inútiles, no estaban apacentando a la grey, a las ovejas como debería. Después dice el versículo 7 del capítulo 11, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, el uno puse nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Esto se refiere a lo que hizo Zacarías, ¿verdad?, a apacentar y hacerlo, y yo puedo decir tratar, porque más adelante vemos que tuvo que dejar de apacentar porque ellas no quisieron. Pero esto también nos habla, nos ilustra de que lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es para nosotros si quiere hacer. Y él dice aquí que él utilizó 2 callados, uno le llamó gracia y al otro le llamó atadura, que se refiere al buen favor que Dios quiere hacer, en este caso un pastor hacia sus ovejas, y esa unión que quiere traer. Eran 2 cosas que los pastores de aquella época, los pastores inútiles o los líderes, ¿verdad?, espirituales que había, no lo estaban haciendo bien. No estaban pastoreando como Dios quiere. Y nos pone este ejemplo, versículo 7, de un buen pastor y que dice que él se apacienta tomando estos 2 callados que se refieren a la gracia, a ese amor, a ese buen favor hacia las ovejas y a esa unión. ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que hace un callado, hermano? Un callado, dice la Biblia que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso habla el Salmo 23, refiriéndose a ese buen favor, a ese cuidado, a ese estar al pendiente de su oveja, lo cual refleja ese amor y tenerlo en unión, ¿no? En unión, apacentarlo con las demás ovejas, que no se vaya del redil, y cuando quería irse, para eso era utilizado el callado. Se dice que el callado era utilizado para salvar vidas, para rescatar, eso nos habla de esa gracia, de ese buen sabor, de ese buen favor, pero también pues para mantener esa unidad. 2 cosas que los pastores inútiles de aquella época no hacían, 2 cosas que hoy en día podemos ver, hermanos, que los pastores modernos, pastores que se dedican a la mercadotecnia, que se dedican a más que amar y perdonar y mostrar el amor de Dios, se están dedicando a hacer crecer iglesias para tener dinero, para hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Después vemos, hermanos, en el siguiente versículo, en el versículo 8 dice, y destruía 3 pastores en un mes. Hay muchas interpretaciones acerca de esto, pero una de las más acertadas es que se refiere a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes, que son, por decir así, 3 diferentes tipos de líderes espirituales que había en aquella época, y al final Dios tuvo que destruir a estos 3 pastores, ¿verdad?, quitarlos. Dice, en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y esto es un resumen de lo que Israel hizo con Dios, dejar su comunión, dejar de quererse, dejarse amar por Dios. Y la Biblia nos lo enseña en Oseas, en Amós,
en Isaías 1, cuando dice que él estaba hastiado, ¿verdad?, de ver cómo su pueblo hacía cosas y no eran de corazón. Y por eso dice, mi alma se impacientó contra ellos. Y después dice en el 11:8, el alma de ellos me aborreció a mí. Es decir, la palabra aborreció es que no le dio el valor, no le dio esa dignidad, ese peso a Dios como debería de ser. En vez de ponerlo en primer lugar, lo aborreció, o sea, lo menospreció. Le dio un tercero, cuarto, quinto lugar y puso en primer lugar su idolatría, puso en primer lugar muchas otras cosas, menos a Dios. Después tenemos, hermanos, el versículo 9, 10 y 11 que nos habla, que dice, y dije, Zacarías 11, 9, 10 y 11, no apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Esto no es de que Dios no tuviera amor, hermanos. No es de que no hubiera cura o medicina, como dice un profeta. Lo había, pero ellos no la quisieron tomar. Israel no quiso ser apacentada. Israel no quiso comer, no quiso tomar la vida que el buen pastor le daba. No quiso seguir la voz de Dios. Y por eso también dice 9, tomé luego mi callado gracia y lo quebré, como diciendo, lo hice a un lado, se los quité para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Sí? Él iba a romper ese pacto que tenía con todos los pueblos. Y eso también se refiere a eso que hizo el Señor, ¿verdad? De utilizar pueblos para sacudir, para reprender al pueblo de Israel. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Dios, que era la palabra de Jehová. Así que qué bonito termina esta parte, ¿no? Que los pobres del rebaño, o sea, los que eran los de la matanza, miraban a mí y ellos sabían que era la palabra de Dios. Y hermanos, eso es lo que nos queda hacer, ¿verdad? Mirar al buen pastor, seguir el buen ejemplo y echarle ganas, ¿verdad? Y saber que el Señor todo lo que hace lo hace con un propósito y que su mano no ha dejado de bendecirnos, sino que nosotros somos los que nos hemos alejado de su bendición, podríamos decir. Y por eso dice que no iba a apacentar más, porque ellos ya no querían, lo cual nos habla de que Dios no forza a nadie, Dios lo quiere hacer, ¿verdad? Si tú quieres, te da libre albedrío para escoger, ¿verdad? Dios bendiga su palabra. Llegamos al versículo 2 y 13, donde tenemos una profecía refiriéndose al Señor Jesucristo acerca de las 30 monedas de plata. Aquí encontramos, vamos a leerlo, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso, precioso, con que ha apreciado. Y tomé las 30 monedas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí Dios quería darle una enseñanza y una profecía, ¿verdad?, a su pueblo. Aquí encontramos la expresión 30 monedas, 30 ciclos de plata. Esta era precisamente la suma compensatoria de un esclavo, como lo dice Éxodo 21:32. El evangelista en Mateo ve este número a una semejanza a las 30 piezas de plata o ciclos por los cuales, ¿verdad?, Judas vendió a Jesús. Y ese cumplimiento de esta antigua profecía está en Mateo 27:8. Así que Mateo relaciona el campo del alfarero comprado con las 30 piezas de plata de Judas. Y esto nos lleva a nuevamente ver cómo Zacarías es un profeta lleno de profecías que hablan y se refieren al Señor Jesucristo. Aquí en cuanto a cuánto iba a ser el precio por el cual él iba a ser vendido, por 30 monedas de plata o 30 ciclos. Y bueno, hermanos, para terminar, qué manera de terminar en los versículos 15, 16 y 17 de
Zacarías 11, que dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos, o sea, todas las cosas que un pastor utiliza, todos sus instrumentos de trabajo, toma aún los aperos de un pastor insensato. Aquí nos habla ahora el contraste, ¿verdad?, de un pastor que no visitará, de un pastor insensato. ¿Qué es esto? Un pastor insensato es un pastor literalmente tonto, desprovisto de sabiduría, desprovisto de un sentido común, desprovisto de un buen juicio, es decir, que es nocivo, es inútil, no sirve, que no hace las cosas bien. Y es de lo que nos habla, de los líderes que guiaron mal a Israel. Pero hoy en día también, hermanos, cuidado, ¿verdad? Porque hay pastores que no están guiando bien a la grey, que no están nutriendo, que no están enseñando. Y vean las características de un pastor insensato, de un pastor que no hace las cosas como Dios quiere. Dice que, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, o sea, no tiene cuidado, ni buscará a la pequeña, ¿verdad?, ni curará a la perniquebrada, ni física ni espiritualmente, ¿verdad?, ni llevará, dice, la cansada a la cuesta, es decir, no va a tener ningún interés, ninguna ayuda verdadera por el rebaño, sino que comerá de la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil, nuevamente dice, que abandona al ganado, se lo deja atrás, se olvida de él, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Así que va a haber un castigo, va a haber consecuencias, ¿verdad?, para aquel pastor que fue inútil, que no hizo como Dios quiere. Y vaya enseñanza nos deja al final aquí el Señor. Aquellos que estamos ministrando, sirviendo al Señor, no imitemos esto malo, sino imitemos lo que dice, por decir así, Juan 10, cuando nos habla del buen pastor, y nos dice claramente allá en Juan 10 que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él lo dice así en el 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el pastor que se queda ahí, es el pastor que visita, es el pastor que cura, es el pastor que ayuda, es el pastor que no abandona, es el pastor que describe el Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿verdad? Así que, hermanos, yo os invito a que seamos pastores, que ministramos la palabra de Dios pura, que no la torcemos y que no dejamos de visitar, que no dejamos de buscar a la pequeña, que no dejamos de curar a la perniquebrada y que no dejamos de llevar a la cansada a una cuesta, a un lugar que necesita. Esto nos habla de la nutrición espiritual, del cuidado, de lo que realmente significa la palabra apacentar. Apacentar no es solamente pararte a predicar, ¿verdad?, un mensaje, sino estar al tanto de tus ovejas, estar diligente, estar sabiendo el estado espiritual de ellas, porque las visitas, porque las amas, porque les muestras, ¿verdad?, esa compasión. Dios bendiga nuestras iglesias, nuestros pastores, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Que tengan un bonito día. Bendiciones.